Se ha dicho mucho sobre por qué la oreja al soldado. Se dice, bueno, el soldado mejor se quitó. No, la realidad es que era un soldado del templo, no un soldado romano. Era un soldado del templo. Y un soldado del templo, si le hacías cualquier cicatriz, cualquier herida, nunca más volvería a poder servir a Dios en el templo. Le estaba arruinando toda su carrera, eso es lo que estaba haciendo. Pero Pedro hace esto, claro, algunos dicen, no, le tiró tipo mochorejas donde le dé, ¿verdad? Y el punto es que Pedro muestra valor. Al rato lo encuentras apenas unas horas después, huyendo de una criada que junto al fuego le dice, yo te conozco, tu hablar es como el de ellos, tú andabas con él, yo no conozco a ese hombre, y se va y empieza a maldecir. Tú dices, ¿qué pasa con Pedro? Porque Pedro tiene unos momentos gloriosos arriba, otros abajo, y bueno, sabes, yo admiro, por ejemplo, vidas como la del apóstol Pablo, pero me identifico más con Pedro. Encuentro a Pablo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y lo veo y digo, qué admirable, pero honestamente preferiría a Pedro, porque Pedro es arriba y luego abajo, arriba y abajo, y cuando yo lo veo a él digo, sí tengo oportunidad, lo puedo lograr, puedo intentarlo otra vez. Si Dios lo hizo con... Dios amaba a Pedro. Yo no sé por qué Dios amaba tanto a Pedro. ¿Será porque es el promedio? Es el hombre clásico. Es el cristiano como nosotros. El tipo que tiene sus genialidades y sus torpezas, pero que ama a Dios y que está esperando otra oportunidad para mostrarle a Dios que lo ama. Pedro me ama, le dice el Señor, y le dice primero Pedro agapetos, que es me amas con amor de Dios, dice en el griego, y este hombre contesta, Señor, pues yo fileos, o sea, yo te amo como amigo. Pedro, me amas entonces como un hermano. Y entonces le contesta Pedro, pues te amo como amigo. Bueno, Pedro, me amas como amigo. Señor, pues tú sabes todas las cosas, o sea, yo sé que ni así te amo, pero Pedro está ahí recibiendo su oportunidad otra vez y alistándose. Cuando Jesús resucita ante María Magdalena, ante una mujer. Yo no entiendo por qué se voló toda la revelación, pero ahí estaba una mujer, ¿verdad? Alguna vez lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, le anunció a todo el mundo, puso apóstoles, señales en el cielo, estrellas, puso cuanta cosa, no fue nadie, unos pastorcitos. Cuando Jesús resucitó, se lo dijo a María Magdalena, todo el mundo se enteró hasta hoy, ¿verdad? Todos supieron que Jesús resucitó. Entonces algo tienen las hermanas. Pero bueno, en fin. Se le aparece a María Magdalena y Jesús le dice, María, dile a mis hermanos que allá los veré, a mis hermanos y a Pedro. Dile a mis hermanos y a Pedro. Ve la palabra. No dijo Tomás, no dijo Juan, dijo y a Pedro. Jesús amaba a Pedro. Sabe que Pedro se siente criminal, se siente terrible. Cuando menos Judas cobró negocio gratis. Entonces Pedro se siente mal, muy mal. Y el Señor le manda el recado, díganle a mis hermanos y a Pedro que lo veré ahí en Galilea. Y cuando llegan, vi al Señor y dice que nos dijo, dile a mis hermanos y a Pedro. Y Pedro volteó, ¿a quién? A mis hermanos y a Pedro. A mí me mencionó por nombre, a ti. ¿No dijo a Juan? Juan sí estuvo en la cruz. No. Dijo y a Pedro. Y cuando tú crees que Dios no te ama, cuando tú crees que Dios te abandonó, cuando tú crees que Dios te dejó, Dios te llama por tu nombre. Dios dice, no estoy buscando a otro, no quiero suplirte con alguien más. Eres a ti a quien quiero, eres a ti a quien busco. Me gusta hasta tu forma de pedir perdón cuando la riegas. Es a ti a quien necesito. Y entonces Dios busca a Pedro. Y cuando lo llama, lo restaura, sigue adelante. Y encontramos entonces que Pedro recibe junto con los apóstoles una comisión. El Rey Espíritu les da otra oportunidad. Me seréis testigos, dijo, a través de la voz de Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las cosas se pusieron difíciles. La envidia, que es el corazón de Satanás, se propagó tan fuerte en Jerusalén ante el crecimiento de la iglesia, que empezaron a perseguir a la iglesia. De tal forma que la iglesia se escondió en Jerusalén. Dios tuvo que levantar ahí una especie de pilbul, un perro bravo, para sacarlos de Jerusalén y llevarlos hacia afuera. Levantó a Saulo de Tarso como perseguidor, porque los apóstoles y todos se encerraron. Dios había levantado un siervo entre los diáconos, Esteban, ungido, haciendo milagros, pero este perro bravo, Saulo, lo mató. Y cuando mató a Esteban, que por cierto se quedó con el aguijón de Esteban, porque sabía Saulo que Esteban tenía razón, cuando se queda allí, en la iglesia encerrado, y Esteban asesinado, Dios levanta a otro hombre, a Felipe, lo vimos la semana pasada, el amante de caballos, el hombre que logró cosas impresionantes que los apóstoles no estaban haciendo, el hombre al cual Dios llamó Felipe el evangelista, ya no el diácono solamente, Felipe el evangelista, a quien Dios le concedió 4 hijas que eran profetisas, y en un tiempo que las mujeres no la dejaban hablar, Dios le dio 4 profetas en su propia casa. Eso es algo maravilloso, mujeres. Y Felipe era conocido como el hombre que tenía las profetas en su casa, el evangelista. Y Dios lo bendijo, pero los apóstoles seguían encerrados.
Así que Dios tiene que provocar algo y Dios va a darle otra oportunidad a Pedro. La siguiente oportunidad, mientras agarra a Saulo, lo lleva camino a Damasco, se convierte Saulo y Dios va a preparar a Saulo como el arma secreta del cristianismo. Dios es un instrumento SWAT, es un tipo bien preparado. Él habla griego, arameo, hebreo, latín, latón, lámina galvanizada. El tipo habla todo, es impresionante. Él tiene una habilidad fuera de serie. Entonces Dios va a usar a Saulo, que se puede mover lo mismo con griegos, con romanos, con hebreos, puede hablar con la iglesia, puede hablar con todo el mundo, puede hablar en diferentes idiomas, conoce de filosofía, conoce de letras, de ciencias, es un rabino graduado a los pies de Gamaliel, es decir, Harvard del momento. El tipo sabe de todo. Entonces Dios toma este instrumento tan valioso y lo manda hacia Arabia para prepararlo, para desarrollar en él al gran apóstol Pablo. Por casi 3 años se lo lleva aparte en secreto para desarrollarlo. Cristo mismo glorificado estaría con Pablo enseñándole el evangelio y la revelación. Por eso es que Pablo escribiría casi todo el Nuevo Testamento. 13 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento y libros, 13 fueron escritos por Pablo, sin contar la posible autoría de la carta a los hebreos. Pablo fundó casi todas las iglesias de ese tiempo, de ese entonces. Pablo hizo cosas increíbles. Entonces Dios, mientras toma este instrumento y lo está preparando, Dios piensa lo siguiente: démosle otra oportunidad a Pedro. Ahí está encerrado en Jerusalén. Vamos a darle otra oportunidad a este apóstol que le encanta regarla, que le encanta meterse en líos, que le encanta complicar las cosas, que se equivoca tanto. Es como si Dios dijera: asomémonos este domingo a Palabra Viva por si encuentro a aquel hermano, aquella hermana, para darle otra oportunidad. Otra vez hablemosle a su vida. Vamos a ver si hoy toma la unción. Vamos a ver si hoy lo acepta, si hoy quiere, si hoy es su momento. Démosle otra oportunidad. Y me paró a mí en este lugar para decirte: Dios viene a darte hoy una oportunidad más todavía. Entonces Dios empieza a tratar con Pedro. Dice la Escritura que cuando ya Saulo se convierte, había paz. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Muy bien. Cuando ya había paz, pues Pedro podía salir y empezó a hacer una gira apostólica. Empezó a visitar las ciudades donde había iglesias, ya que la iglesia había sido esparcida, fundó otras iglesias. Pedro pensó: hagamos entonces unas visitas apostólicas. Empezó a salir de Jerusalén. Era la otra oportunidad del apóstol Pedro. Y cuando comienza a salir, en el libro de los Hechos, capítulo 9, el verso 32, nos encontramos la primera ciudad a la que va, encuentra la primera señal que Dios le da. Dice Hechos 9:32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En esta visitación apostólica, hacía 8 años que Pedro no quería salir de Jerusalén. Y cuando sale de Jerusalén, lo primero que encuentra es un hombre llamado Eneas, que es paralítico y está en cama. Esto es impresionante, porque Dios le está mostrando la primera señal a Pedro. Pedro, tu ministerio tiene parálisis. Tu ministerio no está activo, no estás andando en el reino de los cielos. Yo te llamé para que fueras testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, y te quedaste en Jerusalén hablándole solo a los judíos. Por tanto, Pedro, estás evadiendo tu ministerio. En otras palabras, no te has puesto el apresto, los zapatos del evangelio de la paz, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice la Escritura que cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Es una figura, un símbolo. Dios le estaba diciendo a Pedro: capta, Pedro, que tu ministerio se ha paralizado. Tu ministerio no está activo. Tu ministerio tiene que comenzar a reaccionar. Tu ministerio tiene que comenzar